En los primeros años del siglo XVIII, en 1724, los padres mercedarios instalan un convento en Copiapó. Luego de esto, en el año 1732, se establecieron los frailes mercedarios en el lugar que hoy ocupa el Liceo Católico Atacama. Allí levantaron el convento y el templo. Sus orígenes se remontan a la colonia, a la primera mitad del siglo XVIII. En aquel tiempo la educación era impartida por la iglesia. Las órdenes religiosas establecían escuelas en el interior de sus conventos, donde se enseñaban las primeras letras y el catecismo, que era considerado lo más importante, ya que a través de él a los niños se les instruía la doctrina cristiana. En el pueblo de Los Loros, en el año 1930 aproximadamente, vivían dos hermanas, Juana Morales de Cayllí y Mercedes Morales de Pesenti. Estas dos hermanas fueron criadas con la doctrina católica y decidieron mudarse a la ciudad de Copiapó, instalándose con una leñería en la calle Chañarcillo con Chacabuco, que en ese entonces era un negocio muy sustentable. Gracias a este comercio pudieron vivir muchos años con una buena situación económica. Las hermanas Morales eran viudas y muy dedicadas a la religión católica. Ellas tomaron la responsabilidad de cuidar y criar a su sobrino Hernán Silva Morales, ya que los padres de este no tenían los medios para poder tenerlo consigo, a quien instruyeron desde pequeño en la religión y le dieron sus estudios correspondientes. Así pasaron los años y las veteranas determinaron mudarse y dejar la leñería, ya que a su edad no les permitía seguir trabajando de la forma que lo hacían antes. Compraron una casa en la calle Chañarcillo entre Hierbas Buenas y Maipú. El joven Hernán, ya con 17 años, comenzó a trabajar como mensajero en Correos de Chile, y era la fuente principal de ingreso a su familia. A él no le gustaba mucho aquella casa, ya que era bastante grande para tan pocas personas, de techos muy altos y pasillos muy largos. Él dormía en la primera habitación que daba hacia la calle, mientras que las hermanas Morales dormían en la segunda y la tercera respectivamente. Cuando caía la noche, este joven notaba sucesos raros en la casa, empezando por escuchar muchos ruidos que según él provenían debajo de su habitación. Él le explicaba a las veteranas de aquellos extraños ruidos, pero nunca le daban importancia al joven y cambiaban el tema. Tuvo que pasar mucho tiempo para que el joven Hernán se diera cuenta de algo realmente perturbador y que cambiaría su vida para siempre. Una noche como cualquier otra decidió levantarse en la madrugada. Seguía escuchando esos ruidos subterráneos. Estos mismos estaban acompañados de oraciones religiosas de las hermanas Morales. Con una vela en su mano y cruzando pasillos, se iba acercando más y más a aquellos ruidos. A lo lejos se veía que una de las puertas estaba semiabierta. Era la habitación de Mercedes Morales. Se acercó y justo antes de abrir aquella puerta, aparece la veterana Mercedes, y el ruido se corta inesperadamente. La veterana le pregunta a Hernán si buscaba algo. Este joven, muy agitado y asustado, le responde que había escuchado ruidos y que no lo dejaban dormir. Ella lo miró y hubo un momento de silencio, y lo regañó haciéndolo volver a su pieza. Como antes mencionaba, las hermanas Morales eran fieles a la iglesia. Un día les tocó una misa que era muy extensa, pero el joven Hernán tuvo que trabajar y no pudo asistir. Así que este joven llegó a su casa y no encontró a nadie. Se recostó en su cama y antes de cerrar sus ojos, siente pasos en el pasillo. Él, muy asustado, se acerca a la puerta de su aposento, la abre muy bruscamente y se da cuenta que no había nadie. Decidió acercarse a la habitación de las hermanas. A paso lento abrió la puerta de aquella habitación, pero no vio nada raro. Ya dentro de aquella pieza comenzó a indagar, y notó que bajo sus pies había un trozo de madera. Aquella madera era muy pesada, pero la intriga de Hernán era más grande, y comenzó a levantar de a poco hasta por fin sacar completamente aquella tapa. Al ver de qué se trataba, no podía creerlo. Justo debajo de sus pies había un agujero enorme, con una escalera de madera muy antigua. Buscó un candelabro y con la luz que proyectaba este, se dio cuenta que no solo era un agujero,
sino que un túnel de grandes dimensiones. Cuando Hernán se había armado de valor para bajar, siente murmullos dentro de aquel túnel, como si se acercase a alguien. Desesperadamente Hernán vuelve a colocar aquella tabla y corriendo se devuelve a su habitación. Cierra la puerta y se duerme del susto. Con el tiempo el joven Hernán se dio cuenta que este túnel era un pasadizo secreto de las hermanas Morales, pero no sabía exactamente hacia dónde. Por eso mismo decidió buscar ayuda e invitó a su tío, que era amigo de las veteranas. El tío, cuyo nombre era Guillermo Castillo, no lo tomó en cuenta, pero aceptó con la insistencia del joven, al decirle que debajo se encontraba un tesoro de la época de los españoles. Guillermo acepta. El tío del joven Hernán decidió bajar, obviamente cuando las veteranas no se encontraban en el lugar. Juntos levantaron la cubierta y con algo de sorpresa y mirando al joven, Guillermo decidió por fin bajar con un candelero. Hernán se quedó arriba para dar aviso por si venían las hermanas. Pasaron varios minutos y su tío no aparecía. Con mucha preocupación y miedo Hernán baja también. Avanza un par de metros y se da cuenta que el lugar era estrecho, pero bastante largo. No veía a Guillermo por ningún lado, así que comenzó a llamarlo. ¡Guillermo! ¡Guillermo! Con mucha angustia fue avanzando lentamente con su lámpara en mano. Cada vez miraba hacia atrás con ganas de regresar, pero no fue necesario. Ve a lo lejos que su tío viene corriendo, muy asustado y agitado, y le dice: Hernán, tenemos que dejar este lugar. El joven preguntaba qué pasaba, pero el tío corrió hacia la salida. Al verlo de espalda notó que llevaba un bulto en su mano. Cuando llegaron a la escalera que daba a la salida, abrió uno de los trapos viejos y sucios que traía, y dentro de él habían osamentas fetales. Cráneos pequeños envueltos en hábitos de las religiosas. Cuando no faltaba nada para llegar a la superficie, Hernán y su tío se topan con las veteranas. Estas no decían nada. Castillo ocultó el bulto que traía consigo, mientras que Hernán tartamudeaba al hablar. La hermana Juana Morales, enfurecida, hizo devolver aquel bulto al túnel, y Castillo no dudó en acatar las órdenes de las hermanas, que parecían no tener ninguna gesticulación en la cara. Con esto confirmaron que aquella caverna daba hacia el Colegio Católico de Copiapó. También que aquella casa ubicada en Chañarcillo fue antiguamente una escuela y a la vez un convento, lo que explica los largos pasillos y altos techos. Y esas osamentas correspondían a hijos abortados de monjas que mantenían relaciones poco ortodoxas con curas de las parroquias aledañas. O peor aún, abortos producidos por violaciones y casos remotos de pedofilia. Mientras caminaban por las oscuras calles copiapinas de esa época, Hernán nota que su tío lloraba desconsoladamente. Guillermo se detiene de golpe y se agacha y con su voz entrecortada le confiesa a su sobrino lo siguiente: espero algún día poder olvidarme de lo que hay del otro lado del túnel. Además de los huesos que encontré ahí abajo, estaba lleno de pequeños nichos en las paredes. Vi a un bebé llorando. Ese bebé tenía su cara completamente deforme. Me gustaría creer que esto fue una pesadilla, porque creo que lo que vi esta noche es el infierno.